noches, amigos del CIL. Estamos hoy en nuestra quinta edición junto con SUSET y tenemos como invitado a Julio Príncipe Portocarrero. Él es psicólogo organizacional, él es pionero en Perú en todo el tema de la aplicación de nuevas constelaciones, es consultor por más de 20 años a nivel sistémico, es autor del libro Constelaciones Organizacionales, Historias de Consultoría por Ediciones Urano, y tiene 6 generaciones formadas aquí en Perú de consteladores organizacionales, 2 en Argentina, próximo en Ecuador y Chile. Así que, amigo de la casa, maestro nuestro. Hola, Julio. Hola, Jenny, hola, Suset. Y solo para decir que somos 7 ya, empezamos ya la 7ª en una modalidad, entre comillas, online. Digo entre comillas porque si bien es cierto, hemos empezado en lo online, estamos preservando el espíritu de la certificación. Es decir, no estamos haciendo 100 personas, estamos teniendo un grupo pequeño, comprometido y que ahora más que nunca el espíritu de la co-creación está presente. Así que es una especie de 7ª generación de la certificación from home, ¿no? O sea, desde la casa estamos haciendo el proceso. Déjame, perdón que estoy aquí, si me ven mirando abajo es que estoy compartiendo ahora en vivo. Es una 7GX Extreme. Es una 7G, gracias. Es una 7GX y es una primera generación también. O sea, es una generación pionera. Al mismo tiempo es la última y al mismo tiempo es la primera de este nuevo mundo. Así es. Julio, qué bueno que hables de este nuevo mundo, porque llegó el COVID-19 y transformó por completo todo el sistema y todos nuestros sistemas, el sistema familiar, el sistema en el trabajo organizacional, el sistema sanitario, todos los sistemas. Sí. ¿Cómo llamarías a esto? Cuéntanos un poquito. O sea, para mí, y esto es algo que... O sea, lo conversábamos un poquito antes de empezar ya oficialmente esta transmisión, es todo esto que nosotros, de una manera u otra, y digo nosotros, a nosotros 3 y a mucha más gente, que venimos hablando hace tiempo, y que tal vez nuestros colegas, algunos podrían decir, ay, ¿en qué te has metido? O sea, está de moda, suena bien, sistémico. En realidad es lo necesario. O sea, lo que ha mostrado el COVID es que no hay forma de separar los contextos. Todo está en un entramado, como las lanitas de colores, todas están unidas y enredadas, y que lo que ocurre en una impacta en el todo. Entonces, esta situación lo que está mostrando es que no es una moda, sino es una necesidad empezar a mirar sistémicamente o volver a mirar sistémicamente. Entonces creo que es eso, nos está mostrando que no es un tema de salud. Es decir, si ustedes se acuerdan, o quienes generosamente nos acompañan en esta conversación, se acuerdan en diciembre o en enero, se hablaba de que era apenas una gripe. A lo mucho decían, no, es una gripe fuerte, pero es una gripe. Pero no, o sea, esa apenas gripe, que era una forma de mirar muy reduccionista, está amarrada con economía, qué pasa con la economía, qué va a pasar con los trabajos, está amarrada con los sistemas de salud, si pueden soportar, está amarrada con la tecnología, como esta, con la educación, con las políticas públicas. O sea, todo está cruzado. Entonces, esta aparente gripe ha mostrado que todos los sistemas
estamos complejamente unidos y lo que ocurre en un lado puede hacer colapsar el todo, que es lo que nos está pasando. Entonces, yo creo que es un buen momento para acostumbrarnos a pensar sistémicamente. Ujú. Sí. Y otra cosa que creo que nos pone también sobre el tapete es esto de la importancia del destino colectivo, ¿no? Que un poco, bueno, las constelaciones familiares y lo sistémico también habla de eso, de dejar creo que todos nos hemos dado un contrasuelazo con esa vida individualista en la cual yo definía mis cosas y todo dependía aparentemente de mi esfuerzo y mis ganas de salir adelante, ¿no? Y ahora empezamos a mirar cómo estamos muy atados a un destino colectivo, que ahora es como bastante evidente con todo esto del virus, ¿no? Sí, y no estoy muy seguro que, o sea, a qué le llama destino colectivo, solo por si quiere mencionar algo más, ¿sí? Cuando O sea, dice lo destino digo colectivo, sí. en referencia a que de repente antes pensábamos que nuestro destino era muy individual, muy personal, Sí. y ahora empezamos a mirar cómo mi destino está atado y está relacionado con el destino de los otros también. A eso un poquito me refiero. Totalmente. Gracias, Suset. Estoy muy de acuerdo contigo, con ustedes. Y nuevamente para mí tiene que ver con esta forma de ver el mundo que estábamos acostumbrados, que es el mundo de la máquina, el mundo de la separación, en la cual cada uno de nosotros está separado de los demás y que trajo cosas maravillosas y al mismo tiempo, dentro de las consecuencias no deseadas, trajo la separación, es decir, la ilusión de que lo que pasa conmigo no afecta a nadie más. Y a veces yo bromeo un poco en serio cómo las librerías están o estaban abarrotadas de libros de autoestima y de gente maravillosa que te decía cómo ser millonaria en una semana o bajar 20 kilos en 3 días o lo que sea. Es como, yo puedo, yo soy. Entonces, ese tipo de ejemplos de yo estaban basados en una concepción de una individualidad que olvidaba el contexto. Entonces sí, le podemos llamar destino colectivo, como dices. Estamos todos entrelazados y lo que ocurre con cada uno de nosotros ocurre con todos. Si queremos cuidar, yo creo que es mi esperanza, no sé si me apuesta, pero por lo menos de todo. Entonces necesitamos cuidar que el jardín sea bueno para que florezca. No, si yo solo cuido de mi flor y no contribuyo con el jardín, mi flor va a dejar de ser relevante más temprano que tarde. Y es bonito lo que dices porque es una gran metáfora, ¿verdad? Y la invitación el día de hoy, y quiero ir saludando a algunas personas que nos van acompañando. Tenemos un grupo bastante importante, a Pati Chávez, a Ruth Luna, a Claudia Cruz, Marta Castañeda, Nadia Morillo, Marlene Coquis, Jane Navarro, Claudia Draghi, Ana María, Karina Rivera. Están sumándose aquí muchas personas y saludarlas a todas y agradecerles que estén aquí acompañándonos en esta co-creación de conversación. Y el tema que hoy nos convoca pues es líderes independientes en tiempos de cuarentena. Es como el to be continued de la reunión que tuvimos con Piero, que también ha sido nuestro maestro y lo queremos mucho, y fue una charla súper deliciosa donde nos dejó muchos puntos, dándonos como nuevos insights para poder también desde ahí seguir entrando, seguir co-creando.
Sí. Y yo quería enmarcar un poquito el tema de independientes porque había sido parte de... Es muy amplio hablar de independientes, ¿no? Y las personas que están con nosotros, seguro que tienen diferentes conceptos como los tenemos en todo en la vida. Y una de las cosas que había estado revisando justo con su set, también teníamos ahí como diferentes miradas, era dónde nos plantamos para poder tener una conversación que sea rica para todos y seguir nutriéndonos. Y me fui al INEI. y en el INEI, por supuesto, que es como el tema oficial de estadísticas para el Perú, tienen una hoja que básicamente hablan de los trabajadores independientes, ¿no? Y dan un concepto muy interesante y como que de ahí podemos ir construyendo porque al final nosotros estamos en este espacio, en esta patria y desde aquí tenemos que ir cultivando una mirada, como tú dices, en este jardín que es Perú y desde aquí ir creciendo. Y una de las grandes sorpresas que me llevé, sin entrar en temas de, porque todo el mundo puede entrar a INEI y a esta página, una de las grandes sorpresas fue que primero en Perú en el 2017, en las estadísticas que tuvimos en el censo, somos 32.131.400 habitantes en todo el Perú. Segundo, me di con la sorpresa que como trabajadores independientes han nombrado a 6.753.700 personas. Y que de ese total, el 42.3 es hombres y el restante mujeres. Pero lo que quiero englobar es que, miren lo que pasa acá en Perú, si nos vamos yendo al análisis, ¿no? Que el 83.5 de esos 6 millones y pico no tienen RUC, son informales. El 14.5 solo tiene RUC, RUS o está registrado, y el 2% tiene algún tema jurídico como una SRL, una IRL, una pequeña o microempresa. Entonces, desde esa mirada que hoy comenzamos nosotros a mirar profundo, que antes no nos habíamos permitido, también hay un espacio sistémico que desde ahí me gustaría que tú nos vayas guiando en esta conversación. Sí, gracias. Y nuevamente, gracias, Jenny Suset, por la invitación. Y voy a decir algo, y es que sí, invitaron a Piero hace unos días. Yo estaba justo en una conversación más o menos al mismo tiempo, pero me sumé al final y sí, fue muy rica. Así que gracias por invitarnos a nosotros y a más personas como lo están haciendo a compartir. Y eso, para mí es eso lo importante, es como compartir y crear juntos nuevas formas de mirar. Y algo que pensaba cuando te escuchaba mencionar los datos del INEI, es que tal vez, quizá, quién sabe, necesitamos mirar de una forma un poquito diferente. Es decir, no digo que esos datos no sean importantes, lo son, pero es recordar que las familias o los ciudadanos o los seres humanos no vivimos en estadísticas o no vivimos entre sectores económicos, sino vivimos en familias, vivimos en comunidades, vivimos en relaciones. Y eso, aunque parezca obvio, lo que estoy diciendo, podría ser un poquito revolucionario, porque quienes toman las decisiones de políticas públicas
pueden estar mirando esas estadísticas frías y decidir sobre estadísticas frías. Y olvidarse que tú, yo, nosotros vivimos en una familia que puede ser papá, mamá, hijo, puede ser mi compañero, mi compañera, mi perro, mi gato, mi barrio, y que eso es más importante que lo que dice ese número frío. Y porque si no, las decisiones se van a tomar por porcentajes o ratios que no tienen que ver con la vida, tienen que ver con abstracciones de la vida. Entonces, lo primero que me surge es eso, es decir, sí, te doy, me parece interesante, y al mismo tiempo mi invitación sería a conversar en una dirección diferente, una dirección revolucionaria. Uh-huh. Julio, en eso que estás comentando, las familias, yo creo que nos quedamos de un día para el otro todas las familias en un mismo espacio, ¿no? Compartiendo un mismo espacio, de repente trayendo a otros miembros de la familia también a nuestro espacio, y en ese espacio empezamos a tener una convivencia 24/7, a teletrabajar, a compartir labores, funciones, y empezaron lo que tú comentas, ese tema de las relaciones, los vínculos, se volvieron todo mucho más intenso. Yo creo que cuando acabe la cuarentena habrán relaciones que se han afianzado, relaciones que de repente ya terminarán, ¿no es cierto? También hay personas que he conversado con personas que, bueno, acaba la cuarentena y cada uno se va a buscar su propio espacio también. Ha sido un reto y un desafío también, porque toda la emocionalidad ha estado concentrada ahí en toda esa convivencia, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que es, comillas gigantescas, injusto, sí, pero es lo que es. Ha acelerado mucho procesos, es decir, ¿a qué quiero decir con injusto? Es decir, si yo ya estaba a punto de separarme y de pronto esto me ha mostrado que sí, el camino es separarme, por lo acelerado, lo intenso, o yo no pensaba, estaba dudando si mi relación funcionaba y ahora me doy cuenta que funciona, pero funciona por lo intenso. Uh-huh. Sí, es como, de alguna manera es como una trampita en el sistema, pero está perfecto que sea así también. Lo que creo es que nos está poniendo en una situación en la cual no sabemos qué es lo que va a ocurrir. O sea, no importa si decido quedarme o no con mi pareja. Hoy día no importa. Porque no sé qué va a pasar mañana. Uh-huh. Les cuento algo. Estaba uno de los clientes con los que estamos trabajando y que, digamos, yo personalmente estoy trabajando o atendiendo, es el dueño de un grupo empresarial en otro país que está a punto de asociarse con otro grupo. Entonces, lo loco es que hace 2 meses o 3 meses, las conversaciones que hubiera tenido hubieran sido muy diferentes de las que está teniendo ahora. ¿Sí? O sea, hacer un due diligence hace 3 meses es muy distinto de lo que es ahora. Hacer un contrato detallado hace 3 meses es muy distinto de hacerlo ahora. Porque no sabemos, estamos en un limbo de sistemas políticos, de sistemas de propiedad, de sistemas legales, de sistemas de políticas laborales, de sistemas de salud o de pensiones. O sea, querer hacer una fusión mirando la letra pequeña, hoy día es como, no sé qué va a pasar pasado mañana. Entonces, yo creo que tomar una decisión ahora, como decir, ya entendí esto en mi vida, puede ser un movimiento interno
y al mismo tiempo yo diría, sosténlo, porque no sabes qué va a pasar mañana. Tal vez lo que puedes hacer es aprender más de tus límites o parámetros, aprender más de los marcos comunes que tienes con tu pareja o tu familia o tus socios, de tus no negociables o de sus no negociables, y ojalá que de aquí en un tiempo se puedan sostener un poquito, pero los detalles, o sea, estamos decidiendo sobre una realidad que no sabemos si va a seguir siendo la misma. Sí. Al final es caminar sobre la incertidumbre. Sí. Y sin escapar que aún dentro del Estado y dentro de una empresa, igual caminas con estadísticas, ¿no? Igual tienes que estar buscando el parámetro y el orden para poder de alguna manera ir acomodándote a esas circunstancias. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, o sea, hay ciertos criterios más amplios que van como marcando la economía o los sistemas legales más amplios. Pero en la interacción de lo cotidiano, yo creo que vamos a crear todo de nuevo. O sea, no sé si les hace sentido esto, pues son, digamos, ideas un poquito en caliente como todo lo que nos pasa. A mí me gustó lo que dijiste con respecto al tema de salirnos de lo que es como lo evidente, lo que estamos viendo. Por ejemplo, sale al mediodía, cada día, Vizcarra, nuestro presidente, y nos dice estadísticas y ta. Y desde ahí, desde dónde han hecho todo el abordaje, básicamente ha sido desde las estadísticas que tenemos. Pero esta mirada que tú dices revolucionaria es como también encontrar a nivel sociedad una nueva forma de comenzar a abordar esta situación que es nueva para todos, ¿no? Sí. Y que es nueva a nivel mundial, y que una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que han colapsado muchas cosas, pero no ha colapsado la comunicación en redes. Sí. Y eso ha permitido poder estar en esa conexión ininterrumpida en diferentes países, con diferentes personas, con diferentes profesionales, y como ir co-creando espacios nuevos. Sí, es verdad. Ahora, en esa línea, yo creo que el virus trajo la gran transformación digital, ¿no? Realmente Sí, esa es la transformación digital que se estaba empujando, digamos, pero la trajo a la educación, la trajo a las empresas. Ha nacido también a raíz de esto esta capacidad y esta necesidad de reinventarse. Todos los que, por ejemplo, nosotros que hacíamos consultorías o asesorías presenciales, nos hemos vuelto virtuales. Ha salido sí. toda un recurso interesantísimo en términos de creatividad, reinvención, resiliencia, Sí. todas esas cosas que se creía que no se podían hacer, resulta que sí se pueden hacer porque se tienen que hacer, ¿no? Esto de Sí. que un día para el otro la educación tenía que llegar hasta el pueblito más alejado. Y eso hubiéramos dicho en un contexto, digamos, normal o de siempre, Sí. eso es imposible hacerlo. Sí. Y se ha hecho, ¿no? Déjame planearlo. Claro, Sí. déjame planearlo, dame 4 o 5 años. Sí. Y no hay tiempo. Ya empezó el año escolar, ¿no? Sí. Y digamos que ahí hay una serie de riquezas, creo que todos estamos en un proceso de reinvención, cada uno a su ritmo y a sus niveles, pero de crecimiento, de hacer cosas nuevas, de aprender plataformas, metodologías, ponerse a inventar, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? ¿Cómo lo estás mirando tú eso? Hay un par de ideas que me surgen de lo que te escucho suceder. La primera, que estoy de acuerdo contigo, decías al inicio, la transformación digital se estuvo empujando.
Ujú, Y lo que pasa cuando tú empujas es que si tú empujas, el movimiento es de resistencia. ujú, Entonces, sí, o sea, se estuvo empujando, de alguna forma estuvo habiendo una resistencia a ese empuje. Es decir, tal vez quizá en esta transformación había una, comillas, estrategia diseñada por altos niveles, me voy más arriba aún de la cámara, que no podíamos ver, pero ahora es el movimiento, o sea, ujú, es la ola. No tiene sentido que tú hagas así si la ola vino. ujú, Antes se decía, ahora quiero que la ola baje, y no, la naturaleza es la ola. ujú, Y es como decir, ahora quiero que el café se mezcle con la leche. No, se mezcló y no hay metáfora del viaje del héroe que te explique cómo el café se mezcló. No, se mezcló. ujú. Entonces, en esa necesidad estamos todos mezclados, estamos todos arrasados por la ola y, y de un día para el otro no nos ha quedado de otra que Surfear. comenzar a surfear, comenzar a operar, comenzar a tomar acciones por ejemplo, o sea, hablando de lo que me ha tocado a mí personalmente, que es la certificación que por más que desde el inicio nuestro espíritu ha sido de co-creación, de colaboración, de autonomía, en el contexto típico, eh, eh, había la figura un poco como necesarísima de un profe y un alumno. Ujú, Ahora, en este contexto online, lo existe, pero me ha tocado a mí pensar más de lo que había pensado antes en cómo crear condiciones para que estas personas se encuentren los recursos más fácilmente. Entonces creo que es como pensar mucho más en la autonomía. Entonces, para mí, una de las apuestas es esa. O sea, cómo pensar más en la autonomía de la gente en estos procesos de consultoría y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre comillas. Entonces creo que eso es algo que está pasando, porque si simplemente pasamos, no, ahora tengo que hacer online de la misma manera en que lo hacía antes, entonces tal vez no hay tal transformación. ujú. Claro, y eso que tú hablas de la autonomía también se está llevando en términos de los equipos, ¿no? Porque Sí, ahora cada uno está como, ya es real que cada uno es autónomo y es líder y que se tiene que autogestionar y estamos cada sí, uno relacionados, pero ya no puede ser esta figura, no sé, del jefe que miraba y hacía micromanagement y estaba encima del trabajador, ¿no? Y se da un movimiento bien simpático. Conversamos también con Mari Perales, que tú la conoces, y ella claro, Mari. decía que había tenido ella un movimiento bien interesante desde el liderazgo con su equipo de soltar, ¿no es cierto?, de soltar el control, de confiar, de decir no sé a un montón de cosas y de Sí, fluir, y que eso le había dado un montón de paz y de calma y de fluir en el río este del que tú hablas, ¿no? sí. Y sí, y Mari, no sé si nos está viendo, escuchando, pero Mari realmente es brillante y me encanta lo que está haciendo con su equipo. Y creo que no sé ya, estos tiempos locos a mí puede ser ayer, como puede haber sido hace 50 días, no sé, que escribía en LinkedIn o en Facebook. O sea, ¿qué es realmente lo importante o lo esencial? O sea, si soy jefe 1, jefe 2, jefe 3, ¿no? O sea, en este contexto no tiene sentido que yo sea el subdirector del no sé cuántos. No,
O sea, hoy más que antes, lo que vemos es la importancia de la autonomía. Y si las organizaciones no las construyeron antes, ahora tienen un tremendo desafío. Pero si se abrieron a la autonomía antes, hoy día podrían tenerla un poquito más fácil, porque no tiene que ver con la autonomía de que tú te levantas a la hora que te da la gana, o que si desayunas o trabajas en pijamas o no. Es realmente en la capacidad de desplegar y acceder al potencial que cada uno tiene y construir juntos. Y al final cada uno se vuelve un líder desde el espacio que tenga. Sí. Entonces, como que el concepto de liderazgo hoy va a sufrir una metamorfosis también, ¿no? Es verdad, Porque Jenny. el puesto de ejecutivo super top a ser un administrativo que necesitas avanzar en una gestión, todos tienen que en este momento hacerse cargo y responsables de la tarea. Entonces, la co-creación es como distinta, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que muchas veces esos administrativos no hacían cosas porque estaban impedidos por los jefes o por las estructuras o por los niveles de reporte o de accountability. Entonces, hoy día, cuando quitas eso del esquema, cada uno puede avanzar a la velocidad que avanza. Y lo mismo es en la educación. Compartí hace unos días un artículo de Inés Cudó, que es la fundadora de Tinku y Marca Academy, donde tengo la fortuna de que está Sofía, nuestra hija, y ella ponía, o sea, lo que aprende un chico regularmente en un año, lo podría aprender en la mitad del tiempo. Pero el asunto es que la educación al masificarse y como que achata un poco el proceso de aprendizaje, el tiempo para todos. Entonces, ¿por qué quitarle a cada persona, ahora hablo y de desempeño? O sea, alguien va a avanzar más rápido que otro y no necesitas hacerlo así porque hay un jefe que está mirando. Y si lo llevamos eso un poco al tema de los independientes, que me parece que cobra mucha relevancia esto de la autonomía. Hay países, inclusive creo que en España, que se les llama autónomos, ¿no? Y estos independientes o autónomos creo que también han sacado una fuerza importantísima de mostrar esta capacidad de reinvención, de movimiento, de inclusive no solamente de repente volverse virtuales, en otros sentidos también rediseñar todo su negocio, rediseñar todas sus estrategias, ya los objetivos que nos habíamos planteado de repente para el año ya no son reales, ya no son, pertenecen al mundo anterior, ¿no es cierto? Entonces, ha habido que moverse todo. No me hagas acordar. Sí, todo se movió de un día para el otro, pero digamos que en términos de los independientes, ha habido un movimiento maravilloso también, ¿no? Sí, sí, y creo que sí, hay todo un movimiento que creo que está interdependientes. Sí, yo diría llamarnos interdependientes. Y no tan autónomos, sino heterónomos. Sí, o sea, estamos interrelacionados. Y creo que una de la otra vez conversaba con un ejecutivo de una empresa, pues le decía, o sea, yo le decía, o sea, conversemos, si necesitas conversar, o sea, charlar, o sea, abre un espacio con total libertad. Digo, porque, o sea,
Para mí, mal que bien, mal que mal, tengo más de 20 años, por más que tenga una empresa, ¿sí? Tampoco es una corporación, o sea sin saber cuándo voy a tener vacaciones, o sea, vacaciones o ingreso fijo, o sea, ¿sí? Alguien que trabaja por su cuenta está acostumbrado a estos flujos. Entonces, pues, no es tan grave. Se mueve más en la Pero incertidumbre. sí, pero alguien que está acostumbrado a tener un horario fijo, con un ingreso fijo, con vacaciones fijas, con instrucciones fijas, de pronto es mucho más difícil. Entonces, para todo ese, ahora vuelvo a lo que decía Jenny, a toda esa gran población de independientes, necesitamos mirar desde esto que parecía una debilidad. Yo soy independiente o trabajo por mi cuenta, pobre de mí, mientras que ellos tienen un sueldo fijo. Ahora tal vez nos toca mirar como, a ver, ¿cómo te acompaño en esto que es nuevo para ti? Y que tal vez vivía más tranquilo y pensaba que los independientes no sabíamos nada, tal vez mirarnos y decir, oye, tú puedes entender cómo me siento. Y esto va más allá de si estudiamos comunicaciones, psicología, derecho, lo que sea. Tiene que ver con la experiencia de vida, de sostén propio de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestra Acá tengo relación con la comunidad. Adam comenta co-crear condiciones para educar desde la autonomía a pesar de la pantalla, ¿no? Sí, Que es un poco lo que estabas conversando. Y también dice Marta Castañeda, bueno, Michael López dice, así es nuestra autodisciplina. Marta Castañeda dice, ¿cómo entiende el enfoque sistémico, el manejo del miedo que están teniendo muchos colaboradores frente al levantamiento de las medidas, supongo, porque no logro verlo, de la cuarentena? Perdón, justo cuando hablaste del miedo, interesantemente se cortó. Justo se congeló, entonces bueno, es ¿Cómo interesante. entiende el enfoque sistémico, el manejo del miedo que están teniendo muchos colaboradores frente al levantamiento de la cuarentena? El levantamiento de la cuarentena es muy específico. No lo sé. O sea, puedo tener ideas, pero lo que puedo pensar, o lo que primero que me viene, para mí es entender que el miedo no es algo nuevo. El miedo es algo que ha estado presente en la forma de hacer negocios. Esa cosa de solo yo gano, tú no, yo sé, tú no. O sea, todo eso se le llamaba competitividad, diferencial, ventaja competitiva, nombre fashion, pero en el fondo era miedo. Negociaciones, el sindicato. Entonces, yo creo que lo que nos está mostrando la cuarentena no es que, no es que el miedo ha surgido por el COVID o la cuarentena, es que estaba. Entonces creo que si miramos más allá, podemos darle un buen lugar no al miedo de la cuarentena o del COVID, sino a si vamos a seguir sosteniendo condiciones que generen ese miedo a futuro. Entonces, sistémicamente, ya que si me obliga a hablar de eso en esos términos, diría escuchar cuál es el mensaje que nos trae y de qué forma integrar como un buen consejero para los siguientes pasos. Sí. Y me hace mucho sentido lo que dices porque complementando también a lo que dices tiene que ver con la cultura que cada empresa tiene y cuál va a resurgir
en cada una de ellas. O sea, la cultura que tenías, el clima laboral que tenías, hoy de repente está colapsado. Pero la tercera etapa va a ser crear uno nuevo. Y quizás va a ser completamente distinto a la realidad que tenías al inicio. Porque esta etapa ha sido justo de crecimiento y tensión para que tú puedas reajustarte con tu equipo. Sí, sí. Y sí, eso. Y tal vez las cosas que se entendían como clima o los parámetros que se tenían para evaluar clima organizacional, porque salías bien en una foto, en un ranking o en un periódico, ahora te das cuenta que no son lo esencial. Y tal vez necesitamos mirar más a cuál es la representación social que tenemos de la organización, cuál es la imagen que tenemos de la organización y cuál es la actitud que tenemos hacia la organización y cómo configuramos las relaciones. Julio, ahora digamos que en una semana se nos viene una nueva etapa que sería esto que estamos llamando como la apertura, aunque yo creo que hay personas que, digamos, se van a seguir quedando en casa, pero hay un montón de gente que va a salir, va a ser gradual también, pero ¿qué desafíos crees que nos vamos a enfrentar ahora en este nuevo mundo que vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar también? ¿Tienes alguna pista, alguna idea de qué vamos a encontrar y qué va a pasar, digamos, en términos de qué nos va a pasar frente a eso? No, o sea, tengo algunas hipótesis que no son sino la continuación de lo que estamos viviendo y que va a depender mucho de cuál es el mensaje que sostengamos y para los siguientes pasos, es decir, en este mundo VUCA del cual hemos hablado alguna vez, o sea, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, eso está más presente que nunca. Entonces, que ahora podamos salir a la calle no significa que se reduce eso. Al contrario, yo creo que lo que para mí, lo que necesitamos conectar es cómo, aunque esto sea contraintuitivo, cómo incremento la complejidad de ese mundo. O sea, porque los sistemas vivos se fortalecen gracias a la complejidad de la Tierra. Mientras más diversidad de plantas, aves, orugas, animales hay, la Tierra es más rica. Por lo tanto, las plantas son están mejor nutridas y con mejores condiciones. Entonces, si el mundo está así de como un jardín salvaje, y yo quiero salir a no tener contacto con el jardín salvaje, probablemente no dure mucho. Entonces, para mí lo que va a ser necesario que ocurra es que me abra a esto salvaje que ya está ocurriendo. Entonces, si me abro en negación, es decir, se abre la cuarentena y nos vamos de fiesta o nos vamos a la playa o nos vamos a no sé qué, que es comprensible también, quizás no sea tan útil como empezar a reconocer qué es lo que está ocurriendo, mirarme a los ojos con la gente. Entonces, no sé exactamente qué va a ocurrir, pero creo que podríamos ir en este rango de la total negación a la controlada desesperación de la complejidad. ¿Sí? Sí. No sé si ayudé o enredé más, pero bueno. Julio, y entonces una de las cosas que, digamos, nos podríamos comenzar a englobar de esta conversación es una actitud más contemplativa dependiendo del contexto
de las empresas y también de las personas que están comenzando a descubrir nuevas habilidades, nuevos contextos y dejar que esto vaya emergiendo solo. Sí, es una forma de decirlo. La actitud contemplativa, que no significa pasiva, pero sino de estar presente, de percibir qué es lo que está cambiando todo el tiempo. Y que justamente por ser contemplativo puedo percibir las diferencias, puedo percibir los patrones, y entonces puedo actuar un paso a la vez. Entonces creo que esa es una posibilidad. Avanzar un paso a la vez, observando, siendo compasivo conmigo, con los otros, y entendiendo que estamos creando una nueva realidad juntos, que no la habíamos planeado. Yo me quedaría con esto que dijiste hace un rato del tema de los vínculos y de mirarnos, ¿no? De salir y mirarnos qué le está pasando Sí. a todos, qué nos está pasando a nosotros mismos, qué le está pasando al otro, ser como más conscientes de eso, de abrirnos más a eso, a ese otro, a ese otro sistema o a ese otro futuro emergente que está apareciendo. Es como otra maestra nuestra, Marita, decía mucho esto de me abro a lo nuevo, ¿no? Que creo que también es un movimiento interno que hay que tener, porque no sabemos cómo va a ser lo que viene, va a ser probablemente unas cosas muy distintas, y qué tan abierto estás a eso que va a empezar a aparecer, ¿no? Sí, sí. Eso es una actitud, ¿no? Es una disposición de cómo me abro a lo nuevo. Ahora, para mí, el tema con abrirme a lo nuevo no es tanto abrirme a lo nuevo. No sé cómo será en el futuro, pero en mi experiencia hasta el momento, la mayor dificultad está en hacer buenos cierres. Lo que más duele no es abrirme a lo nuevo, sino despedir aquello que ya no va a ser más. Con gratitud, con dolor, pero decir esto se acabó. Y poder conversar con mi gente de lo que ya no es. Y mi gente puede ser mi pareja, puede ser mi cliente, puede ser mi socio, porque si no, lo nuevo puede ser distractivo. Me distraigo tanto avanzando con lo nuevo que arrastro aproveché lo nuevo para no cerrar lo que necesitaba cerrar, para no despedir lo que necesitaba despedir. O sea, es como, en algún momento de la conversación tú hablabas de también reconectar con los recursos de atrás, con las historias pasadas, porque Sí. no es nuevo lo que está pasando, solamente que es diferente. Entonces sería como agarrarlo de la historia que me suma como empresa, quizás también traerlo con una nueva narrativa moral al presente, conversarlo, co-crearlo, dejar que emerjan cosas de esa narrativa moral nueva y crear una nueva resignificación al cierre de ciclos o a la historia que vamos a todavía ni siquiera cerrar, porque estamos en este momento todavía en pleno proceso. Sí, Aún regresando y aperturándose negocios, aún una persona creyendo que está haciendo algo nuevo, no necesariamente se va a quedar con eso algo nuevo. sí, sí. Y ¿no? eso, o sea, creo que, como dice Jenny, es traer los recursos y ver de qué forma ya hemos avanzado, tantos cambios que hemos pasado. Y no importa si tengo 40 años o si tengo 1 año o 3 meses con mi empresa, o con mi grupo o mi proyecto, sí, pero saber que tenemos la capacidad de conectar con nuestros aprendizajes es una buena idea en estos tiempos. Sí, o sea, recordar que no estamos solos, que nunca lo estamos, que nunca lo hemos estado. De repente ahora que se abra vamos a ser más conscientes de todo eso que hemos perdido, porque creo que ahorita estamos como
inmersos en todo este movimiento, siendo uno con el movimiento, ¿no? Pero cuando de repente empecemos a salir, empecemos a mirar y empecemos a ver que hay cosas que ya no son posibles, ahí de repente caigamos en cuenta que sí, ya hay cosas que murieron, ¿no? Y nos podamos a poner a permitir vivir ese duelo, ¿no? Creo que todavía no estamos siendo muy conscientes de todas esas pérdidas. No, y ojalá que podamos mirarlas. Y creo que, como dice Jenny, o sea, si conectamos más con los recursos, tal vez pueda ser más fácil mirar en esa dirección, de mirar lo que duele y avanzar, o sea, y tal vez no nos demos cuenta hasta mitad del camino, mitad del próximo, de este año o del próximo año, cosas que ya no son posibles. Es como estos posts o memes, no sé cómo se llaman en Facebook o en redes sociales, muy, muy bien intencionados que dicen o decían, nos dejamos de abrazar ahora para abrazarnos mañana. Sí. Claro, y es una linda idea, solo que mañana no es cuando se levante la cuarentena. Pero si una parte de mí piensa que mañana va a ser el 11 de mayo o junio, tal vez no es de eso lo que estamos hablando. O sea, no es que sostengo ahora para ir después a bailar. Es que tal vez vamos a necesitar aprender otras formas de relacionarnos, otras formas de mostrar gratitud o amor que van más allá de lo físico. Y creo que algo con lo que también debemos comenzar a reconectar, tanto a nivel empresa como a nivel independientes, creo que el resignificar la palabra felicidad, ¿no? Porque no es solamente reír, sino es estar en paz, es estar en un estado en el que puedas tener bienestar y dar bienestar a otros. Y si lo vemos desde ese lado, también sonreír y permitirte esos espacios de no gravedad, Sí. puede abrir espacios distintos de co-creación en este momento. Sí, sí, y yo, para mí, estoy pensando cómo decirlo en bonito. Para mí la felicidad es una trampa, es algo que surge de esta idea única de que yo estoy separado y yo soy feliz y no sé si tú lo eres o el otro lo es. Es como un logro personal. Y creo que podemos salir de la cajita de la felicidad aspectos como los que dice Jenny, de sentirme bien, de sonreír, de sentirme agradecido, es decir, salir de las cajitas de las emociones y empezar a ver cuáles son las que necesito explorar, las que necesito generar espacios. Aunque no estén nombradas, aprender a nombrarlas con mi familia, con mi equipo de trabajo, porque si me quedo en las 4 emociones típicas según la teoría no sé qué, las 6 emociones universales según la teoría de no sé cuántos, o sea, obligo a mi familia o obligo a mis trabajadores o socios a entrar en la cajita de la alegría, de la tristeza, del enojo, de no sé qué. Y yo no sé si estoy feliz, sé que estoy cómodo, no sé si es miedo lo que siento, sé que tengo pesadillas, sé que hay veces sé que empecé esta cuarentena con mucha proactividad y después sé que dejé de hacerlo. No sé si eso se llama ser relajado o no sé si eso se llama ser... ¿Me explico? Entonces, si me obligo a meter eso en una cajita,
entro en la trampa del reduccionismo. Y creo que es una buena oportunidad para decir, pucha, me siento alegremente deprimido y al mismo tiempo hago ejercicio, bailo, cocino y no quiero saber de nadie. ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? Entonces, no me obligues a meterlo en una caja, pero te puedo contar cómo me siento. Entonces, creo que es una linda oportunidad de hacer eso. Pero sí, ahora que lo mencionas de esa manera, me venía a la mente cuando veía el tema de duelar en tanatología. Lo que tú describes es totalmente eso. No entender lo que te pasa, pero estarlo transitando. Y eso en tanatología le llamamos duelar, ¿no? Y duelar es permitirte encuerpar cualquier emoción, sensación, sin ponerle juicio y soltar el juicio. Entonces, hermoso lo que dices, porque creo que también es un concepto que hemos estado tratando de incorporar en el grupo y a nivel sistémico creo que encaja perfectamente ese término. Al final, pues, quien es el padre de la parte sistémica, Bert Hellinger, era un gran filósofo, ¿no? Entonces agarró de muchos lados para colocar diversas situaciones que ya la gente la vivía y que, como tú bien lo has dicho hoy, esto ya lo venimos transitando, solamente que hoy como que el COVID le ha puesto un contexto, ¿no? Pero esto ya es algo conocido por la gente. Totalmente, sí. Y Hellinger efectivamente era alguien que se inspiró de muchas fuentes, y antes de él hubo mucha gente que venía trabajando del enfoque sistémico, transgeneracional. Y creo que Hellinger tuvo la sensibilidad de ponerlo en palabras que eran fáciles de conectar. ¿Sí? Y Julio no es hellingeriano, cuidado, ¿ah? ¿Sí o no, Julio? Así Yo es. sé, pero por eso Sí, sí. el contexto. Sí. Oye, Julio, realmente se nos ha ido la hora, estamos abusando de ti, me encanta No, me encanta. Me encanta porque, bueno, si tú quieres, seguimos un rato más. Sí, sí, por mí sí, o sea, tengo agua todavía. Perfecto. Porque realmente aquí no estamos dando en esta conversación soluciones, grandes soluciones no estamos dando, pero sí estamos como encontrando algunas formas quizás que le puedan servir y no a todos les va a servir de igual manera. Uno puede tomar un poquito de acá, otro de otro poquito de acá, otro de otro poquito, y en esa forma es la manera en que tú nos has mostrado cómo co-crear sistémicamente. Gracias. Y gracias por la oportunidad de conversar y de proponer formas simplemente. No mejores, no peores, simplemente formas. Y sí, quiero comentar algo a propósito de lo de las soluciones. No te escuchamos. Me invitaron hace unas semanas, no sé si ve, ya no sé cuándo, en una escuela de negocios a dar un webinar, y me pedían que dé como los tips para, ¿no? Y les decía, no, o sea, o sea, no soy si quieres tips, no soy la persona. Y les decía, ah, Se cortó un poquito, Julio. ¿Puedes repetir? un público mayoritariamente, entiendo, cuídate del que venga con un plan detallado, porque probablemente te quiere vender algo que no necesitas. O sea, el que viene con un plan no tiene idea, pero si tú estás hambriento por un plan, lo vas a comprar, pero no, nadie sabe, estamos aprendiendo juntos. Así que para mí eso es como, voy a volver a lo que decía al inicio, lo revolucionario. Lo revolucionario
es sostenernos en eso que Jen y Suzette hemos trabajado mucho, del no saber. Eso cuando hablas de lo revolucionario, yo quisiera tocar un tema que cuando estudiábamos contigo constelaciones organizacionales, había algo que me llamaba mucho la atención y tú hablabas de esta pirámide, ¿no? Y que habían de repente ciertas personas que el sistema había colocado como en la parte baja de la pirámide. Personas que de repente no tenían el suficiente reconocimiento o que no, digamos, de repente les pagábamos lo que realmente merecían, ¿no? Y ahora yo veo que como esa pirámide de repente se ha inclinado de esta manera, ¿no? Y estas personas que estaban acá atrás son las que realmente están empujando mucho esta este nuevo mundo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los enfermeros, las personas que botan la basura, que son los basureros, inclusive las mismas maestras, realmente están haciendo un trabajo maravilloso. Yo ahora me Las paso, amas de casa, por ejemplo, también, ¿no? no hay palabra amos de casa, pero también hay. Sí. A mí, por ejemplo, en las mañanas, cuando a las 7 de la mañana veo a la señora que barre en la calle, me provoca salir y agradecerle, no sé, gritarle algo, gracias porque estás haciendo ese trabajo que es tan importante para todos, ¿no? Y que de repente alguien, en otros momentos no los mirábamos, no los dábamos por hecho, su labor no la reconocíamos para nada. Sí, es verdad. Y creo que estoy muy de acuerdo contigo, Susana. Y para mí es, eh, es como cuestionar por qué la pirámide. Ujú, Porque incluso cuando digo que la pirámide se cae, si sigo pensando en términos de pirámide, sigue existiendo la diferencia entre el yo y los otros. ujú, Es como, eh, el yo creo que lo que nos está llevando ahora es primero, a pensar en eso. Estas personas que no eran visibles ahora son visibles. Y entonces el siguiente paso es, todos somos importantes. Entonces cuando decimos todos somos importantes y cada uno tiene una función en esto importante, en esto esencial, ya dejamos de hablar de estructuras jerárquicas y empezamos a hablar de funciones en el sistema. ujú. Y creo que eso es una posibilidad, de empezar a pensar más en no en una jerarquía, sino en funciones, en términos de redes que sostienen que la vida continúe. Ujú. Y De repente dentro, ahora sí nos volveremos más bien un círculo, o sea, la figura geométrica que pudiéramos empezar a habitar, ¿no? sí, y en ese círculo lo vamos a transitar de un lado al otro, y vamos a nutrirnos mutuamente, y sabemos que quienes crean condiciones, por ejemplo, un empresario en la pirámide está acá arriba y abajo la gente. Ujú, Pero si vemos que yo como empresario lo que hago es crear condiciones para que haya un producto o un servicio, entonces es distinto. Yo estoy sosteniendo realmente la operación. Es decir, ya no es más el líder servidor porque suena bonito, ujú, suena fashion. No, no, es lo natural, es que yo esté al servicio ujú, y que todo lo que hacemos esté al servicio, valga la redundancia, de lo que necesita la sociedad. Porque la única manera de que mi producto, servicio o empresa exista es que sea útil. Nos puede gustar o no, pero si vemos las especies que se extinguen a lo largo de la historia de la evolución, es que dejan de tener relevancia para el mundo. ujú.
nos guste o no. Entonces, igual, si yo como empresario estoy pensando en cómo voy a ganar más y no estoy viendo qué necesita la sociedad, entonces mi producto, por más fashion que sea, va a perder relevancia, va a extinguirse. Y Entonces, es como, si yo cuido del entorno, del jardín, entonces sí es más probable que desde la contribución al jardín mi planta florezca. y es como que hoy es como más, es como que se cae una máscara para todos y es como si eres genuino, sé primero con lo de adentro, ¿no? O sea, voy a mirar si eres genuinamente responsable con tu equipo para que tú me puedas seguir mostrando lo que haces. Esa es una linda forma de ponerlo, Jenny. Cómo ser genuino con mi equipo. Claro. Y creo que es un reflejo, tal vez, de esto que hablaba de la sociedad. Es decir, si yo genuinamente estoy contribuyendo con la sociedad, o lo que estoy viendo es cómo aprovecharme de un sector, entonces hacia adentro también se va a percibir el aprovechamiento probablemente. Claro. ¿Sí? Entonces, Cuando tú decías esto del líder que sostiene, ¿no? A mí se me venía la idea de, yo veía como una imagen de manos que sostenían una situación, una realidad, ¿no? Y creo que aparece el tema súper importante que es el cuidado. Otra de las cosas que hemos estado conversando con personas como un día estuve en una charla, por ejemplo, con docentes, ¿no? Y me decía, yo soy profesora de matemáticas, decía una docente, ¿no? Pero ahora veo que las niñas con las que yo trabajo están en algo emocional, ¿no? Y decía, ¿qué cosa debería hacer yo, ¿no? Debería hablarles, debería preguntarles. Y es como, claro, esta profesora de matemáticas que supuestamente solamente hace ejercicios en la pizarra, ahora se pone al cuidado. Igual el líder que de repente comenzaba estas reuniones de, bueno, hablemos de los indicadores, cómo van las ventas, estamos mejorando, qué más tenemos que hacer, y ahora es empezar las reuniones de repente y preguntar, oye, ¿cómo están? ¿Qué sienten? ¿Qué les está pasando? ¿Qué están necesitando? Yo creo que ahí eso es también una revolución, ¿no? sí, es como lo que hablábamos hace un rato, o sea, la persona no vive en un sector económico o socioeconómico, vive en una familia, en una comunidad. Es igual, el estudiante no estudia una materia, estudia una serie de informaciones, pero que le tienen que servir para la vida. Entonces, si el docente sigue pensando que enseña matemática o lenguaje o filosofía, tal vez ahora se está encontrando con esta realidad que antes no estaba preparado para eso. Y lo mismo un jefe, lo mismo un consultor. Si eres experto en finanzas y la persona está preocupada, no significa que tienes que ser un psicoterapeuta, pero sí entender que la finanza, cuando te está preguntando si el EBITDA es más o menos el del año pasado, y tienes que entender que te está preguntando por su bono, tienes que entender que está preguntando por la jubilación, tienes que entender que te está preguntando por el colegio de los hijos, tienes que entender que te está preguntando por 1000 cosas más, no solamente por un Un indicador. indicador. Exacto. Entonces, si tú dices, no me hables de nada, te quiero decir el ratio. Sí, funciona, pero al mismo tiempo es pobre. Sí, antes de ayer, digamos, antes de ayer, sí, haciendo. El tiempo. Sí, conversaba en una charla amena como esta que tenía con mi queridísima colega y maestra Mabel Ugarte y amiga Mabel Ugarte, y le comentaba algo que recordé de un libro, de un chico de hecho, todavía tengo el libro por acá, lo voy a buscar, de un chico que se llama Daniel Ahmed.
como el libro La poesía de los números. Y entonces en este hermoso libro hay algo que él dice más o menos así. El niño que dice 7 por 8, 56, queda desheredado. Pero el que dice 56 es igual a 7 por 8, siente el susurro de generaciones que lo acompañan. Es bellísimo. O sea, ¿cómo planteas una ecuación te puede enriquecer o empobrecer? Si yo digo, esta totalidad está compuesta de esto, o digo, estas dos cosas forman esto otro. Si solamente lo ves en términos matemáticos, dirías el orden de los factores no altera el producto. Pero ¿qué más hay involucrado emocionalmente en decir 56 es igual a 7 por 8 o 7 por 8 igual a 56? Entonces yo creo que estamos en ese punto en el cual le añadimos poesía a los números. Sí, me has hecho acordar yo tuve un maestro en la Universidad Católica que era el gran Luis Jaime Cisneros, y él nos enseñaba a sumar y a multiplicar frases, ¿no? Y él ponía la frase, la bailarina baila ballet, y el otro era, no sé, el ministro hace decretos. Y entonces decía, bueno, ahora tienen que sumar y multiplicar y restar las frases. Y claro, lo que te estaba enseñando te estaba reventando el cerebro, ¿no es cierto?, de abriéndote a unas posibilidades increíbles, y era maravilloso, ¿no? Y todos nos mirábamos y la gente se lanzaba a dar ideas de cómo podría ser multiplicar frases, ¿no? ¿Cómo podría ser? De lo mecanicista. Maravilloso, nunca lo voy a olvidar, maravilloso. Precioso, se me ha puesto así la piel, así, ay, de la emoción, qué lindo. Era un maestro increíble, increíble, la verdad que era qué suerte que tuvieron de tenerlo de profe de un maestro. lujo. Éramos 400 personas, todos así, vibrando. Claro, claro. Entonces creo que es eso, es como el tiempo de unir disciplinas, emociones, saberes, dudas. Y creo que eso, por ejemplo, para los que tenemos este trabajo, ya sea de pequeños empresarios o consultores o coaches, es como, no una necesidad, pero es la oportunidad. Es decir, si me gusta la música y yo me sentía cohibido, no, uso metáforas de la música. Si me gusta la cocina, uso metáforas de la cocina. Si me gustan los caballos de paso o la literatura, sí, o sea, mientras más enredado soy, más complejo soy, más rico puedo ser para hablar con mi cliente y para sostener las dudas, los espacios de duda, de incomodidad de mi cliente o con mi cliente o con mi equipo de trabajo. Pero si sigo presentándome como don perfecto, el gerente general estos chiquitos no es capaz de sostener. Sí. Claro, como antes muchas veces los gerentes dejaban su ser afuera de la empresa, ¿no? Y las personas también. Es como, y ahora entro a trabajar y es como dejo mi esencia afuera y entro en modo trabajo y eso es como, parece imposible, pero hay personas que lo hacían, pero además es muy poco, es lo contrario de enriquecedor, ¿no? Realmente. Sí, sí. Y claro, porque es parte de ese pensamiento mecanicista, reduccionista, en el cual eres esto. Entonces yo me acuerdo de una frase: cuando entres al trabajo, deja en el árbol el saco de los problemas, no sé si lo escucharon, el saco de tus problemas, déjalo colgado afuera y entra. Y no, eso no es posible. O sea, pero todos nos acostumbramos a ponernos en ese modo
comillas, limpio, pero nunca fue así. Si alguien Y tenía ahora menos problemas que en casa, nunca. se notaba. Y ahora sí, con mucha mayor razón. Ujú. Pero ahora nos podemos permitir hablar de eso, o no. ¿Sí? Hay muchos regalos, creo, ¿no? Desde lo humano, hay muchos regalos que todavía de repente no estamos mirando también, pero hay muchos regalos en términos de las relaciones, los vínculos, los afectos. Sí. Mm, Y esperemos que, y es como, se me viene en la mente como el cuento este de Joan Garriga de las monedas, ¿no? Sí. Están las monedas, pero esperemos que luego que toda esta situación como que baje de la cresta y tome un curso, puedan quedarse con los regalos las personas y podamos integrarlos de una manera que nos sume a nivel global, a nivel país, a nivel global y que realmente enriquezcamos, porque al final cada uno tomará los regalos, decide si los tomas o no, decide si tomas tus monedas o no las tomas. Es verdad. ¿Y qué hacemos con ese regalo, si lo tomamos o no? Y de alguna forma, puede que incluso yo no tome conscientemente uno de los regalos, pero el movimiento social va a ser tan grande que voy a terminar siendo parte de eso. Entonces, quizás si no tomo el regalo, por ejemplo, de la solidaridad, voy a experimentar resistencia o dolor, quizás. Pero quizás si me doy cuenta que eso es necesario, eh, tal vez lo experimente con un poco más de fluidez. Y, sí, por ejemplo, ¿qué, qué va a pasar en este nuevo contexto con este nuevo mundo, con la economía o el dinero? ¿Qué va a significar? La generosidad o la solidaridad, ¿qué formas va a tener? La palabra chisme o rumor, ¿qué nuevas cualidades va a tener? Eh, yo creo que no sabemos, pero que todo eso nos va a enriquecer. O sea, vamos a empezar a comunicarnos de nuevas maneras. que ya estamos, creo, también en esto del rumor y los chismes, ¿no? Empiezan en los grupos de los WhatsApps y, oye, se dice que esto va a pasar, dice que van a salir primero ellos, va a pasar esto, ¿no? Y ya Sí, estamos y ahí es como, es una forma de comunicarse también sí, y de ir creando realidades, ¿no? sí. Entonces, eso, o sea, Pero es que siempre va a haber lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, sí. esa polaridad siempre va a estar. Y entonces ver cómo son formas de conectar. Entonces, si lo veo como formas de conectar, digo, ok, tal vez lo que me está pidiendo esta persona es quiero hablar contigo. Y me lo está proponiendo de una forma en la cual me puedo enojar. Pero quizá lo que quiere decirme es quiero hablar con alguien. Entonces, debajo o por encima, no tanto por debajo, por encima está qué es lo que queremos o necesitamos. Nos estamos quedando, creo, bastante con lo básico, ¿no? Estamos mirando todas esas cosas que de repente sobraban y todo lo que es lo importante, qué es lo fundamental, lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo Sí, que necesito cuidar como ya, mi salud, mis relaciones, ¿no? sí, exacto. Eso es lo esencial. Mm. O sea, estar con zapatos $400 o con sandalias compradas en el mercado o Yo soy descalzo. feliz ahora sin zapatos, ¿ah? Sí, Haciendo teletrabajo. O tu camisa arriba y tu pijama abajo. claro, claro. O sea, lo esencial que es.
eso. Y ahora que me veía aquí, un poco en el reflejo, veía la camiseta que tengo, que es una vieja camiseta que me gusta mucho, que me la compré en Costa Rica hace un tiempo. Pensaba, la última persona, además de mi familia, que abracé, y nunca pensé en eso, fue un amigo en Costa Rica. Y además tuve la suerte, la bendición de que llegué el domingo que cerraban fronteras, llegué al límite. Si no, ahorita estaría haciendo cuarentena en quién sabe dónde. Pero, o sea, si tú te pones a pensar, ¿quién fue la última persona, aparte de tu familia, que abrazaste? ¿Diste? Quizás ni te acuerdas. Entonces eso, o sea, cosas básicas como una mirada, un abrazo, o enviar un mensaje amoroso, pues, es parte de lo esencial. Eso que tú contabas, tengo una coachee que su esposo le ha tocado hacer la cuarentena en otro país y han decidido ahora, cada día se escriben una carta. Y una carta, ¿no? Una carta se la escriben y se la leen una a la otra, pero han quedado en que cuando se vuelvan a encontrar van a hacer una ceremonia especial de entrega de las cartas, ¿no? Y eso me pareció hermoso, ¿no? Es como recordar todo eso también que de repente hemos perdido, ¿no? Esa parte. Sí, muy lindo, muy lindo. Y eso, o sea, es como afrontamos lo que nos está tocando transitar, ¿no? Sí. Y cada uno se va a quedar con una historia distinta de este proceso, ¿no? Como persona, como familia, y en cada sistema donde te estés moviendo va a ser un aprendizaje completamente distinto. Cada uno va a evolucionar de una manera como se lo permita hacer. Así es, Jenny, estoy de acuerdo con eso. Para cada uno va a ser diferente. Y creo que eso es también nos va a invitar a ser pacientes, ¿no? O sea, no exigir a otros que vayan a nuestro ritmo. Sí, sí. Eso creo que es básico, que cada uno sea también bien compasivo consigo mismo de lo que puede hacer, de lo que quiere hacer, de lo que realmente está en capacidad de hacer, ¿no? Y no de imponernos. Al comienzo salía un meme que decía, si no sales con un libro, con un proyecto, es que, ¿no? Tu problema eras tú, no era el tiempo. No, yo creo que estamos haciendo bastante siendo y viviendo toda esta situación nada más, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, ahora sí ya tenemos que ir cerrando. Ha sido riquísimo compartir este espacio. Gracias, Julio, por toda tu generosidad, por estar acá No, con por nosotros. favor. Gracias. A ustedes por invitarme, yo feliz. Y agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Realmente ha sido maravilloso aprovechar a nuestro profe y seguir aprendiendo. Somos queridos colegas y compañeros de camino y queridos amigos también, así que estamos en eso. ¿Te acuerdas, Julio, que estuviste para el primer CIS en vivo? Sí, fue lindo con estuvo virtual. Sí. Gracias, Julio, te pasaste. Un gusto. Ay, gracias. Un abrazo. Las quiero mucho. Besos, saludos a todos. Gracias. Nos vemos pronto por estos medios. Besos a Sofi. Gracias. Les diré mañana. Chao. Chao.